Buenos días, profesor y compañeros presentes el día de hoy. El día de hoy a mi equipo le tocó el tema de enterocolitis necrosante, el cual fue proporcionado por nuestro maestro, el doctor Eduardo Armienta Aldana, de la materia Bioquímica Metabólica. Comenzamos. Antecedentes. El término enterocolitis necrosante fue descrito por primera vez en la literatura europea en los años 50, cuando Schmidt y Kaiser describen un cuadro clínico que produce la muerte del niño a causa de lesiones necróticas en el tracto gastrointestinal. No obstante, no fue hasta 1960 cuando Barlow presenta una serie de 64 pacientes con enterocolitis que reconoce como una entidad clínica definida. Introducción. La enterocolitis necrosante (SN) es una enfermedad que se presenta de forma más frecuente durante el periodo neonatal. La mayoría de los casos son de bebés que nacen antes de las 32 semanas de gestación. Es una enfermedad gastrointestinal adquirida que se caracteriza por ser un proceso isquémico necrótico de la mucosa de la pared intestinal. Se desarrolla a un estado inflamatorio, acumulación de gas en la submucosa, que es la neumatosis intestinal, y eventualmente a una perforación del órgano. La incidencia con la que se presenta la SN es de 1 a 3 por cada 1000 nacidos vivos, aunque es predominante en recién nacidos prematuros de bajo peso al nacer menores de 1500 gramos, con una incidencia de aproximadamente de 6 a 7%. Entre el 20 a 40% de los casos requiere cirugía. El diagnóstico de SN puede resultar difícil y en ocasiones tardío, ya que los síntomas son inespecíficos y logran observarse también en sepsis, lo que conlleva que la mortalidad se mantenga elevada entre 10 a 30% a pesar de los avances durante el cuidado del prematuro en unidades de cuidados intensivos de neonatales. ¿Qué es la enterocolitis necrosante? Es una patología digestiva adquirida más frecuente y grave durante el periodo neonatal con alta mortalidad. Se caracteriza por la necrosis coagulativa a nivel del tracto gastrointestinal. Por lo general, los signos y síntomas clínicos que se presentan son inespecíficos, ya que también puede manifestarse en enfermedades sépticas y o gastrointestinales. Etiopatogenia. Actualmente existen diversas teorías que buscan explicar los eventos y mecanismos que inducen al desarrollo de SN. Entre estas teorías sobresalen dos postulados. El primero consiste en la hipoxia isquemia como el factor desencadenante de la enfermedad. El segundo postulado presenta mayor evidencia y establece la prematuridad como el factor determinante para el desarrollo de SN. Características. La enterocolitis necrosante (SN) es una enfermedad grave en los recién nacidos. Se produce cuando el tejido del intestino grueso, colon, se inflama. Esta inflamación daña y, en ocasiones, mata el tejido del colon del bebé con la enfermedad. Cualquier recién nacido puede contraer SN, pero es más común en los bebés prematuros. Causas de la enterocolitis necrosante. La principal causa a la cual se atribuye que los bebés padezcan esta enfermedad es el nacimiento prematuro, puesto que en este estado los recién nacidos son más vulnerables y propensos a padecer más enfermedades y que éstas le afecten de manera más grave. Sin embargo, los expertos han encontrado diversos factores que pueden estar ligados al padecimiento de esta enfermedad en bebés, los cuales son un intestino inmaduro o poco desarrollado, prematuro, escasez de oxígeno o de riesgo sanguíneo en el intestino al nacer o más adelante, lesiones en el revestimiento intestinal, una proliferación de bacterias en el intestino que destruye la pared intestinal, infección intestinal de origen vírico o bacteriano, alimentación con leche de fórmula. Los bebés amamantados tienen un menor riesgo de desarrollar enterocolitis necrosante. Síntomas: vientre hinchado, enrojecido o doloroso a la palpitación. Problemas para alimentarse. El alimento permanece en el estómago más tiempo de lo normal. Estreñimiento. Diarrea y o heces oscuras o sanguinolentas. Estar menos activo o más aletargado. Temperatura corporal baja o inestable. Vómitos verdes que contienen bilis. Apnea. Interrupciones de la respiración. Bradicardia. Frecuencia cardíaca demasiado baja. Hipotensión. Tensión arterial baja. Cuadro clínico.
En la ESN, el recién nacido puede presentar diversas manifestaciones clínicas. El momento en que aparecen los signos y síntomas es variable y es relacionado inversamente con la edad gestional y el peso al nacer. Habitualmente los neonatos con 30 semanas de gestación, la ESN aparece aproximadamente a los 20 días de vida, mientras que los recién nacidos de 34 semanas, esta se presenta aproximadamente al 5º día de vida. Por lo general, la tríada característica incluye distensión abdominal, sangrado gastrointestinal y neumatosis intestinal. Se pueden presentar manifestaciones sistémicas y digestivas. Inicialmente los hallazgos son inespecíficos e incluyen apnea, bradicardia, letargo, hipotermia, entre otras. Posteriormente se presentan signos y síntomas gastrointestinales como distensión abdominal, vómito, diarrea e incremento del volumen residual gástrico. De acuerdo con un estudio realizado con el objetivo de obtener información sobre los factores pronósticos de mortalidad en los neonatos con enterocolitis necrosante, se obtuvo que en el momento del diagnóstico de ESN todos los pacientes presentaron uno o más datos gastrointestinales, predominando distensión abdominal en 84.8%, vómito en 36.2%, dolor abdominal en 31.4%, dibujo en asas en 23.8%, ausencia de peristalsis en 16.2%, evacuaciones con sangre macroscópica en 11.4%, rechazo a la vía oral en 8.6%, ausencia de evacuaciones en 5.6% y diarrea en 2.9%. Laboratorio. Entre los hallazgos reportados en el laboratorio son anemia, incremento o disminución de los leucocitos, trombocitemia y PCR positiva, la cual indica la persistencia o incremento que puede ser un signo de progresión. También se han reportado diferentes alteraciones como la disminución de los monocitos, dato que indica la progresión no mal pronóstico, y la aparición temprana y persistente de eosinofia, hipo o hiperglucemia, hiponatremia, acidosis metabólica y anormalidades en las pruebas de coagulación como TP, TPT y fibrinógeno. Con ayuda del estudio hematológico se puede revelar recuentos anormales altos o bajos de células blancas que poseen una tendencia hacia precursores inmaduros. Otras alteraciones que se pueden observar en paraclínicos son desequilibrio electrolítico, acidosis metabólica, alteración de la coagulación, hipoxia e hipercapnia. Aspectos bioquímicos. Biomarcadores. Los biomarcadores clínicos son una herramienta utilizada para predecir cuándo va a ocurrir, en qué momento inicia y la progresión de la ESN. Actualmente no se han encontrado marcadores bioquímicos específicos de la ESN, sin embargo se han investigado diferentes marcadores específicos intestinales, los cuales incluyen los ácidos grasos ligados a proteínas 1-FABP, Claudin 3, que está presente en orina, y calprotectina, que está presente en heces. Se reportan niveles elevados del radiocreatina 1-FABP en pacientes con SN, estadio 2-3 de Bell, que correlacionan con la severidad de la enfermedad. Actualmente, en diversas investigaciones se han reportado niveles elevados de otro biomarcador llamado S100, mieloide ligado a proteína S100 a 8-9 en individuos que requieren cirugía. Aunque no se ha logrado comprobar su utilidad para reconocer los signos tempranos del daño intestinal antes de que se produzca la liberación desregulada de la cascada de la inflamación, y hasta la fecha ninguno ha mostrado evidencia científica clara para reducir la mortalidad y morbilidad en la ESN. Se han investigado otros marcadores no específicos como la proteína C reactiva, procalcitonina 1L6, 1L8 y neutrófilo CD64 para la detección temprana, pero la mayoría de estos no pueden diferenciar la ESN de otras condiciones infecciosas o inflamatorias. Diagnóstico y diagnóstico diferencial. Los signos característicos de la enterocolitis necrosante clásica comienzan durante la segunda semana de vida, entre los que se encuentran datos de intolerancia alimentaria, distensión abdominal importante, sangre en heces, signos sistémicos y hallazgos en la radiografía de abdomen de neumatosis intestinal, gas en vena porta o ambos. Existen diferentes condiciones que pueden generar un cuadro clínico semejante a la ESN, que es el ileo secundario sepsis y la perforación intestinal espontánea o secundaria a medicamentos como ibuprofeno, dexametasona e hidrocortisona. El diagnóstico de
ESN se efectúa mediante la clínica con apoyo de estudios radiológicos. La radiografía simple de abdomen es de gran utilidad clínica, ya que contribuye con información importante, además de ser una herramienta de bajo costo que puede evidenciar la presencia de neumatosis intestinal, la cual confirma el diagnóstico. La radiografía de abdomen debe realizarse en dos posiciones, AP y lateral izquierda, seriadas con el fin de visualizar los hallazgos característicos y clasificar el estadio de la ESN. Sin embargo, los signos radiográficos tempranos no son específicos y pueden ser similares a los observados en sepsis con ileo, como los niveles aire líquido, dilatación de las asas del intestino, engrosamiento de la pared. En el caso de que la enfermedad progrese, también podemos observar ascitis y neumoperitoneo. Sin embargo, el neumoperitoneo no es un hallazgo específico de ESN, puesto que también logra observarse en neonatos con perforación intestinal espontánea. El 50% de los neonatos con ESN que necesitan cirugía no se observa aire libre subdiafragmático en la radiografía de abdomen, aunque sí se puede observar líquido libre en el ultrasonido. Otra herramienta utilizada para el diagnóstico de ESN es la ecografía abdominal, ya que en un estudio adicional durante la evaluación radiográfica del prematuro con sospecha de ESN, que en estadios tempranos se puede visualizar puntos ecogénicos y ecogenicidad densa granular. En la ecografía abdominal se analiza el signo de pseudorriñón, en el que a nivel de la pared del intestino, con un foco ecogénico central y un borde hipoecoico, se logra apreciar el intestino necrótico o la perforación del mismo. De acuerdo con el autor Gasque Góngora Juan, en un reciente reporte de 44 neonatos con ESN se realizaron 55 estudios de ultrasonido que se correlacionaron con las imágenes radiológicas y los resultados clínicos. Los hallazgos de colección focal de líquido libre ecogénico, incremento de la densidad ecogénica de la pared intestinal y aumento del espesor de la pared intestinal fueron estadísticamente significativos en predecir resultados desfavorables. Sin embargo, varios factores coinciden en que la utilidad del ultrasonido abdominal de la ESN depende de la habilidad de quien realiza el estudio. Asimismo, se puede realizar la ecografía a nivel hepático, en donde se observa la neumatosis a nivel de parenquima hepático y del sistema venoso portal. Tratamiento de la enterocolitis necrosante. Después del diagnóstico, el tratamiento se inicia de inmediato. Consiste en interrumpir temporalmente todas las tomas, colocar un drenaje nasogástrico, administrar líquidos por vía intravenosa para reponer líquidos y nutrir al bebé, administrar antibióticos para tratar o prevenir infecciones, hacer exploraciones y radiografías abdominales con frecuencia, consultar a un cirujano pediátrico para hablar sobre una posible operación si fuera necesaria. En los casos graves, se debe operar al bebé de inmediato. Prevención de enterocolitis necrosante. Aminoácidos y factor de crecimiento epidérmico como medida preventiva para la ESN. Actualmente se han desarrollado investigaciones para evaluar la utilidad de los aminoácidos en la ESN. La glutamina y la arginina son aminoácidos fundamentales en el mantenimiento de la mucosa intestinal. Becker demostró que en pacientes con ESN se encontraban bajos los niveles de concentración de arginina y glutamina en comparación con sujetos de control. En estudios recientes se ha demostrado la utilidad de la arginina para la protección gastrointestinal, así como la disminución de la incidencia de ESN posterior de su administración. Ahora bien, el factor de crecimiento epidérmico, EGF, es una molécula estudiada para la prevención de ESN. Este péptido se encuentra vinculado con la regulación y replicación y supervivencia de las células del aparato gastrointestinal. Contiene un receptor específico, que es el receptor de EGF, el cual se encuentra distribuido por todo el tracto gastrointestinal del infante. En evidencia más reciente se sugiere que el EGF podría ser un intermediario fundamental en la prevención y tratamiento de la ESN, ya que puede lograr la regeneración intestinal a través de procesos de crecimiento y desarrollo celular. Algunos autores han asociado los niveles bajos de EGF en saliva y plasma con ESN. Inmunoglobulinas como medida preventiva para la ESN. A través de diversos proyectos de investigación se ha estudiado la función de las inmunoglobulinas y su relación en la prevención y tratamiento de la ESN. En esta se encuentra la IgA, que desempeña una función importante, ya que en recién nacidos prematuros se han reportado bajos niveles de esta inmunoglobulina y su uso profiláctico podría ser una alternativa viable.
prebióticos y probióticos como medida preventiva para la SN. Los probióticos como Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium infantis, que son usados para prevenir la SN, han reportado resultados favorables. Se encuentra en los recién nacidos con riesgo de SN, mayor proliferación de bacterias patógenas y escasa colonización de lactobacillus intestinales. Se ha demostrado que estos microorganismos generan una protección intestinal directa, estimulan el crecimiento de otras bacterias benignas y aumentan la resistencia de la mucosa intestinal a la penetración de bacterias patógenas. Consecuencias: un orificio en el intestino, cicatrices o zonas estrechadas, estenosis en el intestino, no poder absorber la comida y los nutrientes. Esto puede suceder si a su hijo le tuvieron que quitar gran parte del intestino. Infección grave. Mortalidad. De acuerdo con un estudio realizado con el objetivo de obtener información sobre los factores pronósticos de mortalidad de los neonatos con enterocolitis necrosante, de 105 pacientes analizados fallecieron 6, teniendo como causa de muerte choque séptico y o falla orgánica múltiple. Se piensa que el hecho de presentar complicaciones médicas, en especial la coagulación intravascular diseminada y falla orgánica múltiple, son factores que incrementan significativamente el riesgo de morir por NC. Además, es importante tener en cuenta el controlar los factores asociados con el tratamiento quirúrgico. En conclusión, basta decir que la ESN es una enfermedad multifactorial que afecta mayormente a neonatos con factores de riesgo como prematuridad, bajo peso al nacer, menores a 1500 gramos, hipoxia neonatal y el inicio de alimentación enteral temprana. Es importante que los médicos que atiendan a recién nacidos que han sido diagnosticados con enterocolitis necrosante estén muy atentos a los pacientes que presentan bajo peso, prematuridad, anemia, trombocitopenia, los que muestran complicaciones médicas, coagulación intravascular diseminada y falla orgánica múltiple, con el fin de reducir los niveles de mortalidad de ESN, ya que estos factores se han realizado a mayor mortalidad de ESN.